Resulta que en el año 1997, durante un partido de Brasil y Francia, un jugador que patea la bola sobre la barrera y este balón hace una curva bastante interesante, en una forma que en física regular no habíamos visto antes. A partir de fotos, videos y todo lo que se pudo recopilar de ese momento, se pudieron obtener los siguientes datos. Tenemos tiempo que duró la jugada en segundos, y como en física nos enseñaron a trabajar primero en movimiento en línea recta, luego en movimiento en 2 dimensiones donde sacábamos tiro parabólico, y ahora tenemos este balón que hace una jugada bien interesante, casi imposible. Vamos a utilizar el tercer eje. Entonces lo que estamos tomando aquí datos es en tiempo igual a 0 cuando el balón estaba sobre el césped, y avanzamos a diferentes tiempos y tratamos aquí de escribir las coordenadas que describen ese movimiento. Por eso sale esta tabla aquí bastante grande. Entonces, en tiempo igual a 0, sin haber pateado el balón, justo el instante en que se había pateado el balón, la coordenada en X, Y y Z se las considera 0 porque hemos trasladado el eje de coordenadas a este punto. Luego, en la medida que va avanzando el tiempo, los puntos que van describiéndose aquí son las nuevas posiciones del balón. La pregunta es, si tengo que analizar este problema, ¿cómo se lo analiza si no había ecuaciones que describan esto? Para eso tenemos un video que nos indica qué es lo que realmente estaba pasando. En el minuto 23 de juego, un ataque de Brasil es interrumpido por una falta lejos del arco francés. Roberto Carlos, uno de los mejores cobradores de tiro libre del mundo, es el encargado de patear. En aquel momento no tenía nada planeado en mi cabeza. La planeación se dio en el momento, parado frente al balón. Sabía que tenía que ser el gol. El juego estaba empatado, creo que estaba a 0-0. Por la distancia nadie creía que yo iba a hacer el gol. El balón hizo una curva muy extraña. ¿Cómo logró Roberto Carlos que el balón cambiara de trayectoria en el aire? Siempre busco al lado del arco, siempre una publicidad o... Entonces fuera del arco, aún para cobrar en esa dirección, y luego me abro y veo la curva que el balón va a hacer, ¿me comprende? Coloqué el balón y lo único que hice fue observar a un jugador de Francia que estaba fuera de la barrera. La barrera estaba aquí y había un jugador afuera, fue él quien me dio la referencia para que el balón hiciera el gol. Yo me perfilé para patear con el lado externo del pie, y me sorprendí mucho al querer enviar el balón hacia el lado izquierdo de la barrera. Pero ese día se iluminó mi cabeza y conseguí patear por fuera. Fue un gol maravilloso. Pienso que no hay ningún secreto para hacer un gol, no hay secreto alguno. Es apenas el entrenamiento. Confianza y patear, hacer goles y patear. Entonces lo que nos toca aquí a nosotros es analizar qué mismo fue lo que pasó y cómo lo repetimos. Lo primero que tenemos que hacer es describir la ecuación descomponiéndola en los 3 ejes. Vamos a utilizar los ejes como están mostrados aquí en la figura, el eje X, el eje Y y el eje Z, como referencia a lo que se va a hacer en el problema. El ejercicio nos indica que use interpolación t igual a 0, 0.3, 0.6 y 0.9 segundos para aproximar la trayectoria de Z de t. Si se va a preocupar solamente por el eje Z, usted se va a preocupar ahora por t y Z de t, en las cuales va a haber una foto en el tiempo igual a 0, en la cual el balón no se había movido. Luego había un punto en 0.30 segundos, en la cual en Z teníamos el valor de 1.40. Luego 0.60 se había movido a 1.91. Y en 0.90 se había movido a 1.55. Entonces apelamos en este caso a lo que ya hemos hecho anteriormente y decimos que la función más fácil de describir, más fácil de integrar y la más fácil de derivar era la del polinomio. Entonces podemos coger un modelo P de X, polinomio, que como sabemos iba a empezar con un A sub 0, una constante, luego íbamos a aproximar mejor con una pendiente. Entonces usted dice aquí
que hasta aquí teníamos una recta, ¿no? No era la mejor forma de describir, hablamos que con Taylor mientras más términos poníamos, más se aproximaba el polinomio a la curva que estábamos tratando de describir. Entonces ahora cojo esto como una segunda constante con un x que va a quedar al cuadrado. Puedo seguir añadiendo tantos términos quisiera, tratando de mejorar el asunto. Entonces la curva va a ser mejor mientras más términos vaya a colocar. Y aquí tenemos que comenzar a tomar las primeras restricciones. ¿Cuáles son ellas? La primera es que disponemos solamente de 4 puntos. Por lo tanto, si cojo los puntos en pareja, ¿no? Solamente puedo generar 4 ecuaciones. Me dice, a ver, ¿cómo es eso? No puedo ir más allá de 4 puntos, no puedo ir más allá de 4 ecuaciones. Por lo tanto, no podré crear un polinomio más allá de grado 3 con 4 valores de las constantes, ¿no? De los coeficientes. Y me dice, ¿cómo así? A ver, cojamos el primero. Entonces la coordenada es la 0,0 cuando el balón estaba detenido, ahí listo para que lo pateen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El polinomio valía 0 cuando a sub 0 más a sub 1 por 0 más a sub 2 por 0 al cuadrado más a sub 3 por 0 al cubo era lo que estaba disponible. Si esto se elimina, ya sabemos que a sub 0 era igual a 0, entonces el primer punto no me aporta mucho. Lo que significa entonces que este término simplemente va a desaparecer. Luego debemos coger entonces el mismo modelo y utilizar el segundo par. Entonces decimos lo siguiente. 1.40, que es este valor que da la ecuación, debería ser igual a sub 0, que ya sabemos que vale 0. Lo voy a poner así nomás para tener referencia a que sí lo estaba usando. Más a sub 1. Ahora mi x ya no vale 0, vale 0.30. ¿No? Más a sub 2 por 0.30 elevado al cuadrado más a sub 3 por 0.30 elevado al cubo. Entonces, teniendo estos 3 coeficientes, decimos de dónde los saco. Usted dice, vuelvo a aplicar la misma fórmula inicial, el mismo polinomio, ¿no? Pero con el siguiente punto. ¿Qué significa eso? Que ponemos 1.91 que da el polinomio. Ya el 0 ya ni lo escribo, sino que me dedico directamente a la parte de acá, en la que el valor de x o t valía 0.60 más a sub 2 por 0.6 al cuadrado más a sub 3 por 0.6 elevado al cubo. Y ahora ya tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones, de la cual ahora solamente me queda añadir la última, que quedaba a 1.55. Entonces digo 1.55 debería ser igual a sub 1 por 0.9 más a sub 2 por 0.9 al cuadrado más a sub 3 por 0.9 al cubo. Y ahí usted puede observar que tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Basado en esto, podemos llegar tranquilamente a formar entonces el problema que teníamos para la unidad anterior, la unidad 3, que era manejo de sistemas de ecuaciones. Para el manejo de sistemas de ecuaciones, nosotros conformábamos el problema a su forma matricial para poderlo poner en el algoritmo, ¿no? De la forma AX igual a B. Entonces lo ordenamos de tal forma que nos quede así. 0.3, 0.6 y 0.9 para A1, ¿no? Luego queda aquí 0.3, 0.6 y 0.9 con la diferencia de que este término está elevado al cuadrado y acompaña a A2. Vamos, ¿qué es lo que acompaña a 3? Entonces usted dice aquí 0.3 al cubo, 0.6 al cubo y 0.9 al cubo. ¿No? El vector X en este caso sería A1, A2 y A3. Debería ser igual a las constantes 1.40, 1.91
y 1.55. Y si resolvemos esto, encontramos las constantes que van a estar en nuestro modelo de ecuación, que era, ¿no?, el polinomio que teníamos aquí hasta grado 3. ¿Qué es lo que vamos a obtener de aquí? Es el resultado de A1, A2, A3 para el ejercicio que tenemos. Y finalmente ese polinomio va a ser un z de t igual a la constante que ya sabemos que es 0, más, en este caso, A1 por t, más A2 por t cuadrado, más A3 por t al cubo. Entonces, si usted se acuerda de física, tiro parabólico, el término del cubo no existía, ¿no? Eso era algo que no estaba dentro de la ecuación. Todo quedaba aquí, posición era igual a posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces ahí Newton no tenía el término de x al cubo. Entonces aquí lo que vamos a ver si es que aparece algún número aquí en a cubo. Entonces eso va a describir cómo se mueve en ese eje. Entonces para eso se plantea hacer lo siguiente. Cogemos el ejercicio de la semana anterior, que era el problema de Gauss, ¿no? Y en este caso, entonces nuestro problema básicamente empezaba así: 0.3, 0.3 elevado al cuadrado, 0.3 elevado al cubo. Y esta parte se iba a repetir en la matriz de 3×3 que teníamos con 0.6, 0.6, 0.6 y 0.9, 0.9 y 0.9. Esa era la matriz A. Y los valores para el vector B eran 1.40, 1.91 y el final era 1.55. Entonces todo lo que se hacía era lo mismo que teníamos en lo demás del problema. No teníamos que hacer modificaciones porque aquí ya habíamos hecho algunas correcciones la semana anterior. Entonces ya aquí el algoritmo se encargaba de hacer la matriz aumentada, el pivoteo parcial por filas, eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás, que era el método de Gauss. Me falta un corchete. Entonces ya está cerrada la matriz y ahora sí ejecutamos. Entonces aquí me manda el ejercicio, la matriz aumentada, el pivoteo parcial por filas, etc. Lo que me interesa aquí es el valor final. Entonces tenemos aquí los siguientes coeficientes: A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Nuestra respuesta iba a ser lo siguiente: A sub 1 era 6.17 veces t menos 5.05 veces t cuadrado más un 0.12. Estoy copiando solo dos dígitos, ¿no? T al cubo. Ya vamos a mejorar eso. Entonces, el polinomio que describe la trayectoria en el eje Z, si lo analizamos solamente hasta aquí, esto sí se parece a la fórmula de tiro parabólico, ¿no? Para el eje vertical. Era punto inicial más velocidad inicial por tiempo, que era de 6.17 metros por segundo, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, más o menos daba esto. Entonces sí se cumple lo que habíamos visto en la unidad de cinemática de física. Pero ahora notamos que hay un término adicional acá. Un término es mucho más pequeño que los anteriores, pero este término que aparece aquí en este problema es el que puede causar que el balón tenga ese efecto de gol imposible. Pero en este momento solo hemos analizado un eje, Z, y hay que hacer el mismo análisis para los otros ejes. Vamos a utilizar los mismos puntos. Podemos utilizar 0, punto 3, punto 6 y punto 9, por ejemplo, para el eje X. Entonces vamos a tener un planteamiento muy semejante a lo que habíamos hecho anteriormente. Y planteábamos de nuevo las ecuaciones. Ahora, ¿se acuerdan que aquí este término me daba que A sub 0 era igual a 0? Entonces ya no necesito plantear el polinomio con el término constante. Directamente puedo pasar a decir que x de t debería ser igual a A sub 1 de t más A sub 2 t cuadrado más A sub 3 t al cubo. Ya estoy tomando t como la variable independiente. Y entonces ahora solamente tengo que trabajar con estos tres puntos que están aquí. Y entonces decimos, a ver, si cojo el primer punto, va a salir que x de t igual a 1 va a ser igual a sub 1
por 0.3 más a sub 2 por 0.3 al cuadrado más a sub 3, ¿no? Por 0.3 elevado al cubo. Ojo el siguiente punto. El siguiente punto me daba 1.8 va a ser igual a sub 1 por 0.6 que valía t acá arriba, más a sub 2 por 0.6 elevado al cuadrado más a sub 3 por 0.6 elevado al cubo. Y el final, que era 1.9, iba a ser igual a sub 1 por 0.9 más a sub 2 por 0.9 al cuadrado más a sub 3 por 0.9 al cubo. Y entonces aquí usted se da cuenta que la matriz que nos va a salir aquí es muy semejante a la que teníamos planteado antes. ¿Dónde está la hoja? Aquí está. Salía 0.3, 0.3 al cuadrado, 0.3 al cubo, 0.6, 0.6 al cuadrado, 0.3 al cubo, 0.6 al cubo. Y aquí nos sale muy semejante. Lo que está variando es el vector b. Y entonces aquí usted puede decir fácilmente lo siguiente. Ok, el problema es muy parecido al anterior, ¿no? Y el vector b es el que varía. Yo puedo venir acá al algoritmo, dejar la matriz A tal y como estaba en principio, y solamente cambiar los valores del vector b. En este caso iban a ser 1, era 1.8 y 1.9. Y vuelvo a ejecutar el algoritmo y me va a salir la respuesta de los coeficientes. La voy a poder escribir entonces como un polinomio xt igual a 3.11 veces t más 1.66 t al cuadrado menos 3.08 t al cubo. Y ya tengo la ecuación para el eje de las x, más la ecuación que había sacado para el ejercicio anterior del eje de la z, ¿no? Ya tengo dos ejes. Me queda trabajar con pie de t, ¿no? Y si seguimos la misma secuencia, nos damos cuenta que hay que repetir el mismo ejercicio con la misma matriz A. Lo que va a cambiar es el vector b. Ya sabemos que el 0, 0 no nos iba a dar más que un coeficiente 0. Serían 8.88, 17.75 y este que era 26.63. Entonces vuelvo a mi algoritmo y escribimos aquí el vector 8.88, 17.75 y 26.63. Volvemos a correr el algoritmo, nos salen los coeficientes ahora de este polinomio, con el cual yo ya puedo anotar que y de t va a ser igual a 29.63 veces t menos 0.16 t cuadrado, ¿no? Más 0.12 t al cubo, ¿no? Y completo las ecuaciones que necesitaba para hacer el ejercicio. Para tenerlas todas juntas, la voy a copiar aquí abajo, la de z. Entonces, la primerita que había obtenido era z de t, era 6.17 veces t menos 5.05 t cuadrado más 0.12 t al cubo. Entonces, ahora sí tengo las tres ecuaciones del problema, habiendo ejecutado 3 veces el algoritmo, por la semejanza que había del problema. Y estas son las ecuaciones que grafico en 3 dimensiones para ver si seguían o no la trayectoria. Lo importante es que en interpolación este polinomio va a pasar por los puntos que se tomó para las muestras, ¿no? Entonces aquí va a pasar el recorrido por cada puntito. Recién para identificar cuál fue la trayectoria del balón. Las razones que se añadirían para describir por qué existe este término t al cubo son las que hay que analizar desde el punto de vista de física. Recuerden que para z de t en física llevamos hasta t al cuadrado con tiro parabólico. Aquí aparece un factor pequeño, pero hace que la ecuación no sea la misma. En el eje y, que era hacia adelante en el problema, también tenemos una función aquí que el coeficiente más grande, 26.63, depende del tiempo. Este coeficiente mucho más pequeño porque es 0.1 con respecto a 30 casi, y este más chiquito que es de t al cubo, entonces se vuelven despreciables y volvemos nuevamente a tiro parabólico entre y y z, ¿no?
que la ecuación que más nos interesa de la curva es la del eje X. ¿Por qué digo eso? Porque si veo la imagen, el balón hace esta curva media extraña, ¿no? Pero aquí queremos saber cómo es que en el eje X se va hacia las gradas y después coge y regresa, ¿no? Entonces como que hay un segundo parabólico aquí en el eje de las X, no solamente en el eje de la Z, ¿no? Y de eso se trata el problema. Y lo que hacemos luego es hacer una gráfica en 3D, ¿no? No es muy complicada. En este momento, por limitaciones de tiempo, no me voy a dedicar a presentar cómo se hace, ¿no? Pero básicamente el problema podemos plantearle los vectores tal y como estaban presentados en el problema y hacer que el algoritmo haga los pasos que estábamos haciendo. Y si enviamos a ejecutar esto en gráfica 3D, lo que vamos a obtener es este resultado, ¿no? Entonces se dice, sí fue que se movió el balón. Ahora, ¿cómo hacemos que los demás jugadores aprendan a hacer la misma jugada? De eso se trata todo el video del documental. La próxima sesión vamos a trabajar con alguno de los métodos.